22. Doblamos la esquina, yo con el arma empuñada y lista, pero la oficina principal estaba vacía. Sin embargo, no estaba en silencio. Se oía la voz, algo amortiguada por la pared, de la inspectora jefe Skyat, que estaba en el vestíbulo exterior. Lo entiendo, capitana, pero, en última instancia, la responsable de la seguridad en los muelles soy yo. La respuesta sonó apagada y no pude distinguir las palabras, pero creí reconocer la voz. Yo me atengo a mis actos, capitana, contestó Skyat Tower mientras Seibarden y yo salíamos al amplio vestíbulo exterior. La capitana Bell estaba de espaldas al hueco del ascensor. Detrás de ella había una teniente y 2 compañías de soldados. La teniente todavía tenía migas de pastel en su chaqueta marrón. Debían de haber descendido por el hueco del ascensor, porque estación controlaba los ascensores. Delante de nosotras, de cara a la capitana y a todas las diosas que dominaban el vestíbulo, estaba Skyat Tower y 4 inspectoras de los muelles. La capitana Bell nos vio a Seibarden y a mí, y, sorprendida, frunció levemente el ceño. «Capitana Seibarden», exclamó. La inspectora jefe Skyat no se volvió hacia nosotras, pero deduje lo que estaba pensando. Que había dejado a Daos Zeit sola para defender la entrada trasera. Ella está bien, le comuniqué a la inspectora jefe en lugar de responder a la capitana Bell. Me ha dejado pasar. Entonces, sin haberlo planeado, como si las palabras salieran de mi boca con voluntad propia, añadí. Soy yo, teniente, soy justicia de Toren Escuna. Nada más decirlo, fui consciente de que la inspectora jefe se volvería hacia mí, de modo que apunté a la capitana Bell con el arma. No se mueva, capitana. Pero la capitana ni siquiera lo intentó, porque tanto ella como el resto de las soldados de la misericordia de Calr estaban desconcertadas por mis palabras. Skyat Tower se volvió hacia mí. De no ser cierto, Daos Zeit no me habría dejado pasar, le expliqué, y recordé la esperanzada pregunta que Daos Zeit me había formulado. La teniente aún está muerta. La justicia de Toren fue destruida. Ahora solo quedo yo. Mientes, replicó la inspectora jefe, pero a pesar de que mi atención estaba centrada en la capitana Bell y sus soldados, noté que sí que me había creído. Una de las puertas del ascensor se abrió de golpe y Anaander Mianae saltó al interior del vestíbulo. Otra Mianae la siguió. La primera se volvió hacia ella con el puño levantado y la segunda arremetió contra ella. Las soldados y las inspectoras de los muelles retrocedieron para dejar espacio a las Anaanders contendientes y se interpusieron entre mi punto de mira y yo. Apártese, misericordia de Calr. Grité yo. Las soldados y la capitana Bell se apartaron y yo disparé 2 veces. Acerté a una Anaander en la cabeza y a la otra en la espalda. Todo el mundo se quedó paralizado. Impactado. Inspectora jefe, no debe permitir que la Lord del Ratch suba a bordo de la misericordia de Calr. Si lo hace, perforará el escudo térmico y nos matará a todas. Una Anaander seguía viva y se esforzaba inútilmente en levantarse. Lo has entendido al revés, balbuceó. Sangraba y pensé que, si no acudía una doctora pronto, moriría, pero eso no tenía mucha importancia, porque solo se trataba de uno entre miles de cuerpos. Me pregunté qué estaría sucediendo en la zona privada del palacio propiamente dicho, qué grado de violencia se habría alcanzado allí. No es a mí a quien quieres matar, añadió la Anaander. Si usted es Anaander Mianae, entonces es a usted a quien quiero matar, repliqué yo. Fuera cual fuese la mitad a lo que representaba, y debido al corte de las comunicaciones, aquel cuerpo no había oído toda la conversación que habíamos mantenido en la sala de audiencias y todavía creía que yo podía estar de su lado. Jadeó y, por un momento, creí que había muerto, pero entonces dijo con voz débil. Es culpa mía. Y añadió. Si yo fuera yo, pareció tristemente divertida, habría acudido a seguridad. Claro que, a diferencia de la guardia personal de Anaander Mianae y de quienquiera que me disparara en la explanada principal, las armas de seguridad no eran más que unas porras, y sus armaduras, simples cascos y chalecos. Nunca tenían que enfrentarse a rivales armadas. Yo tenía un arma y, por ser quien era, con ella constituía un arma letal. Aquella Mianae tampoco había oído esa parte de la conversación. ¿Se ha fijado en mi arma? ¿La reconoce? Le pregunté. Ella no llevaba armadura y no se había dado cuenta de que el arma con la que yo le había disparado era diferente de cualquier otra arma. Probablemente, no había tenido tiempo de preguntarse cómo era posible que hubiera alguien en la estación con un arma sin que ella se hubiera enterado. O quizá dedujo que le había disparado con un arma que ella se había escondido a sí misma. Pero ahora la vio. Nadie más lo entendió, nadie reconoció el arma, nadie salvo Seibarden, que ya sabía cuál era. Puedo quedarme aquí y eliminar a cualquier persona que aparezca por el hueco del ascensor. Igual que he hecho con usted. Tengo un montón de munición.
Ella no respondió y pensé que, en cuestión de minutos, las lesiones causadas por la bala acabarían con su vida. Antes de que nadie de la misericordia de Cal pudiera reaccionar, una docena de agentes de seguridad protegidas con cascos y chalecos bajaron por el hueco del ascensor. Las primeras 6 saltaron al interior del vestíbulo y, al ver a las Anaander Mianai muertas en el suelo, se detuvieron, impactadas y confusas. Yo había dicho la verdad, podía eliminarlas a todas, podía matarlas en aquel momento de estupor, pero no quise hacerlo. Seguridad, empecé a preguntar con tanta firmeza y autoridad como pude mientras me fijaba en qué cargador lleno tenía más a mano, ¿de quién son las órdenes que está cumpliendo? La oficial de mayor rango me miró fijamente y vio que Skaya Tower y sus inspectoras estaban encaradas a la capitana Bell y su teniente. Titubeó mientras intentaba formarse una idea de lo que ocurría. La Lord del Raj me ha ordenado que proteja los muelles, anunció. Mientras hablaba, percibí en su cara el momento en el que relacionó a las Mianai muertas con el arma que yo sostenía, el arma que no debería haber tenido. Soy yo quien protege los muelles, replicó la inspectora jefe Skyat. Con el debido respeto, inspectora jefe, empezó la oficial de seguridad con un tono de voz que sonó bastante sincero, la Lord del Raj tiene que acceder a un portal espacial para ir a buscar ayuda. Yo debo asegurarme de que llegue a una nave sana y salva. ¿Y por qué no ha acudido a su guardia personal? Le pregunté. Yo sabía la respuesta, pero la oficial de seguridad no la sabía. Por la expresión de su cara era evidente que no se le había ocurrido formularse aquella pregunta. La capitana Bell soltó con brusquedad. La lanzadera de mi nave está aquí mismo. Estaré encantada de llevar a mi lorda a donde quiera ir. Y lanzó una mirada significativa a Skaya Tower. Seguramente, detrás de las agentes de seguridad, en el hueco del ascensor, había otra Anaander Mianai. Seibarden, acompaña a la oficial de seguridad hasta donde está la inspectora adjunta Daos Zeidleperi. Y al ver la mirada titubeante y alarmada de la oficial, añadí. La visita le aclarará unas cuantas cosas. Ustedes seguirán superándonos en número y, si no ha regresado antes de 5 minutos, sus agentes pueden eliminarme. O intentarlo. Probablemente, ninguna de ellas se había enfrentado antes a una auxiliar y no sabían lo peligrosa que podía ser. ¿Y si me niego a ir? Preguntó la oficial de seguridad. Yo me había mantenido impasible, pero, como respuesta, sonreí tan dulcemente como pude. Inténtelo y verá. Mi sonrisa la puso nerviosa. Además era obvio que no tenía ni idea de qué estaba ocurriendo y se daba cuenta de que nada de aquello tenía sentido para ella. Probablemente, toda su carrera había consistido en ocuparse de borrachas y discusiones entre vecinas. 5 minutos, dijo. Buena elección, contesté sin borrar mi sonrisa. Por favor, deje aquí la porra. Por aquí, ciudadana, la invitó Seibarden, toda elegancia y amabilidad servil. Cuando desaparecieron, la capitana Bell dijo con apremio. Seguridad, a pesar del arma, nosotras las superamos a ellas en número. A ellas, repitió la oficial de seguridad que seguía en rango a la que se había ido. Por lo visto, también ella se sentía totalmente confusa y no había conseguido deducir qué estaba ocurriendo. Me di cuenta de que seguridad solía considerar a la inspectora jefe Skyat y al resto de las inspectoras de los muelles sus aliadas. Además, cómo no, las oficiales militares trataban a las autoridades de los muelles y a las miembros de seguridad con cierto desdén, algo de lo que la oficial y las agentes de seguridad que estaban allí sin duda eran conscientes. ¿Por qué se refiere a ellas en plural? La expresión de la capitana Bell reflejó, momentáneamente, frustración e irritación. Durante todo aquel tiempo, las miembros de seguridad que estaban en el vestíbulo y las que seguían en el hueco del ascensor se habían estado comunicando en susurros. Yo estaba convencida de que una Anaander Mianai estaba con ellas y que lo único que le había impedido ordenar a seguridad que me redujera era que sabía que, a pesar de lo que los sensores de la estación y los suyos le habían indicado, yo tenía un arma. Y, como no podía fiarse de ninguno de sus otros cuerpos, tenía que proteger el suyo. Esto y el tiempo que habían dedicado a transmitirse información a lo largo del hueco del ascensor había evitado que actuara hasta entonces, pero, seguramente, no tardaría en hacerlo. Como si se tratara de una respuesta a mis pensamientos, los susurros en el hueco del ascensor se intensificaron y las agentes de seguridad cambiaron de postura de tal modo que supe que estaban a punto de atacarme. Justo entonces, la oficial de seguridad de mayor rango regresó. Cuando pasó por mi lado, me miró con una expresión horrorizada y dijo a sus, ahora indecisas, agentes. No sé qué hacer. La Lord del Raj está ahí detrás.
Dice que la inspectora jefe y esta persona actúan según sus órdenes directas y que, bajo ninguna circunstancia, debemos permitir que ninguna Lord del Ratch acceda al muelle o suba a bordo de una nave. Su miedo y su confusión eran patentes. Yo sabía cómo se sentía, pero no era momento de expresar mi empatía. Se lo ha ordenado a usted y no a su guardia personal porque sus guardias están luchando contra ella y, probablemente, también entre ellas. Dependiendo de qué Lord del Ratch le haya dado órdenes a cuál de ellas le expliqué. No sé a quién creer, repuso la oficial de seguridad de mayor rango. Pensé que su inclinación natural a ponerse del lado de las autoridades del muelle inclinaría la balanza a nuestro favor. Por otro lado, la capitana Bell y sus tropas habían perdido la oportunidad de tomar la iniciativa y, con seguridad a punto de ponerse de nuestro lado, era poco probable que consiguieran desarmarme. Quizás habría sido distinto si las soldados de la Misericordia de Calra hubieran entrado en combate alguna vez. Si se hubieran enfrentado a una enemiga real y no solo a una ficticia durante los entrenamientos. Si no hubieran pasado tanto tiempo en una Misericordia, transportando suministros, realizando largas y aburridas patrullas o visitando palacios y comiendo pasteles. O tomando té con colegas que tenían opiniones políticas marcadas. Usted ni siquiera sabe cuál Lord del Ratch da qué órdenes, le advertía la capitana Bell. Ella frunció el ceño con desconcierto, lo que me indicó que no acababa de comprender la situación. Yo había supuesto que sabía más de lo que realmente sabía. Estás confundida, me dijo la capitana Bell, pero no es culpa tuya. La enemiga te ha informado mal y, además, tu mente nunca ha sido del todo tuya. Milord se marcha. Exclamó una agente de seguridad. Las agentes miraron a la oficial de seguridad de mayor rango, que, a su vez, me miró a mí. Nada de esto distrajo a la inspectora jefe Skyat. Y, según usted, capitana, ¿quién es la enemiga? Usted. Exclamó la capitana Bell con vehemencia y resentimiento. Y todas las que, como usted, apoyan y fomentan lo que ha ocurrido durante los últimos 500 años. 500 años de infiltración alienígena y corrupción. La palabra que utilizó era prima hermana de la que la Lord del Ratch había utilizado para describir mi profanación de las ofrendas del templo. La capitana Bell se volvió de nuevo hacia mí. Estás confundida, pero fuiste creada por Anaander Mianai para servir a Anaander Mianai, no a sus enemigas. No hay forma de servir a Anaander Mianai sin servir a su enemiga, repliqué yo. Oficial en jefe de seguridad, la inspectora jefe Skyat tiene los muelles bajo control. Usted debería vigilar todas las salidas de emergencia que pueda. Tenemos que asegurarnos de que nadie abandona la estación. La supervivencia de la estación depende de ello. Sí, señora, contestó la oficial en jefe, y empezó a dar órdenes a sus oficiales. Ella habló con usted, supuse mientras me volvía hacia la capitana Bell. Le contó que las Presgeres se habían infiltrado en el Ratch para minarlo y destruirlo. Percibía sentimiento en su expresión. Mi suposición era correcta. Ella no podría haberle contado esa mentira a nadie que recordara lo que las Presgeres hacían cuando creían que los seres humanos constituían una presa legítima para ellas. Son lo bastante poderosas para destruirnos cuando quieran. Nadie está minando el Ratch salvo la Lord del Ratch. Hace 1000 años que está en guerra consigo misma en secreto. Yo la he obligado a reconocerlo, a todas las partes de ella que están aquí, y hará lo que sea con tal de ocultárselo o al resto de sí misma. Incluso está dispuesta a utilizar a la Misericordia de Calra y destruir esta estación para que la información no salga de aquí. Las presentes, horrorizadas, guardaron silencio. Entonces la inspectora jefe Skyat dijo, no podemos controlar todas las compuertas. Si accede al exterior del casco de la estación y encuentra una cápsula desatendida o dispuesta a llevarla. Además, cualquier cápsula que encontrara estaría dispuesta a llevarla a donde quisiera, porque ¿quién se plantearía la posibilidad de desobedecer a la Lord del Ratch? Y nosotras no disponíamos de ningún medio para transmitir una advertencia generalizada, ni nada que nos asegurara que nos creyeran. Transmita el mensaje tan deprisa como pueda y a tantos muelles y compuertas exteriores como pueda, sugerí. Las monedas caerán donde caigan. Yo avisaré a la Misericordia de Calra para que no deje subir a nadie a bordo. De repente, la capitana Bell se movió con rabia. Será mejor que no lo haga, capitana, le advertí. Preferiría no tener que comunicarle a la Misericordia de Calra que la he matado. La piloto de la lanzadera iba armada, tenía la armadura activada y no estaba dispuesta a despegar sin una orden directa de su capitana. Yo no estaba dispuesta a permitir que la capitana Bell se acercara a la lanzadera.
Si la piloto hubiera sido una auxiliar, yo no habría dudado en matarla, pero como era una humana, le disparé en la pierna y dejé que Seibarden y las dos inspectoras de los muelles que me habían acompañado para desacoplar manualmente la lanzadera la llevarán al interior de la estación. Presiona la herida, le indiqué a Seibarden. No sé si podréis acceder a las dependencias médicas. Pensé en las soldados, agentes de seguridad y guardias del palacio que estaban repartidas por toda la estación y que, probablemente, tenían órdenes y prioridades contradictorias y confié en que todas las civiles ya estuvieran a salvo. Yo voy contigo, afirmó Seibarden levantando la mirada hacia mí desde la postura en la que estaba, con una rodilla en la espalda de la piloto y agarrándole las muñecas para inmovilizarla. No, tú puedes influir en quienes tienen el mismo rango que la capitana Bell. Quizás incluso en ella misma. Al fin y al cabo, tienes una antigüedad de 1000 años. Y un salario atrasado de 1000 años. Exclamó, impresionada, una de las inspectoras de los muelles. Sí, como si fuera a cobrarlo. Exclamó Seibarden. Breck entonces se corrigió. Nave. No dispongo de tiempo, repliqué con voz cortante y brusca. Un destello de rabia iluminó su cara, pero enseguida contestó. Tienes razón. Aunque su voz y sus manos temblaron levemente. Me volví sin añadir nada más. Abandoné la gravedad de la estación, entré en la atmósfera ingrávida de la lanzadera y cerré la compuerta. Después me desplacé flotando hasta el asiento de la piloto, mientras por el camino apartaba un glóbulo de sangre, y me sujeté al asiento. Unas sacudidas y ruidos sordos me indicaron que las maniobras de desacoplamiento habían empezado. La lanzadera disponía de una cámara incorporada a proa que me mostró algunas de las naves que había alrededor del palacio. Lanzaderas, plantas mineras, transbordadores, cápsulas con velas solares y naves de mayor tamaño que transportaban pasajeras o cargamentos y que se alejaban de la estación o esperaban permiso para acoplarse a ella. La Misericordia de Calra, con su casco blanco, su peculiar estructura y sus motores letales, que eran más grandes que el resto de la nave, estaba ahí fuera, en algún lugar. Vi, más allá de todo eso, las balizas que señalaban los portales espaciales que permitían el traslado de las naves de un sistema a otro. Para todas ellas, de repente la estación se había quedado totalmente en silencio. Las pilotos y capitanas de aquellas naves debían de sentirse confusas y asustadas. Confiaba en que ninguna de ellas fuera tan insensata como para aproximarse sin el correspondiente permiso de las autoridades de los muelles. La única otra cámara incorporada de la lanzadera estaba enfocada a popa y me mostró la estructura gris de la estación. La última sacudida del desacoplamiento hizo vibrar la lanzadera. Coloqué los mandos en modo manual y propulsé la lanzadera hacia adelante con cuidado y poco a poco porque no tenía visores en los costados. Cuando consideré que estaba libre, cogí velocidad. Luego me acomodé para esperar. Incluso a la velocidad punta de aquella lanzadera, la Misericordia de Calra estaba a mediodía de distancia. Tenía tiempo para pensar. Allí estaba, después de tanto tiempo y tantos esfuerzos. Nunca esperé poder vengarme de Anaander Mianai tan rotundamente. Apenas esperaba poder matar a una de ellas y había matado a 4. Además, a causa del secreto que había sacado a la luz, sin duda había otras Anaander Mianai matándose entre ellas en el palacio mientras luchaban por el control de la estación y, en última instancia, del propio Raj. Nada de aquello podía hacernos regresar a la teniente Aun o a mí. Yo estaba prácticamente muerta. Hacía 20 años que lo estaba, solo un último y diminuto fragmento de mí había conseguido vivir un poco más que el resto, pero todas las acciones que emprendía eran candidatas a ser lo último que hiciera en la vida. Una canción surgió en mi mente. Vaya. Has acudido al campo de batalla con la armadura y bien armada, pero terribles sucesos te obligarán a deponer las armas. La canción me hizo pensar, inexplicablemente, en las niñas que jugaban en la plaza del templo en Ors. 1, 2, mi tía me dijo. 3, 4, la soldado cadáver. Poco podía hacer ahora salvo cantar para mí misma. Además, allí no molestaría a nadie, no tendría que preocuparme por si alguien me reconocía o sospechaba de mí y nadie se quejaría de la calidad de mi voz. Abrí la boca para cantar en voz alta, algo que no había hecho desde hacía años, pero me interrumpió antes de empezar porque oí golpes en la compuerta exterior de la cámara de presurización. Había 2 de ellas en aquel tipo de lanzadera. Una solo se abría cuando estaba acoplada a una nave o estación. La otra estaba situada a uno de los lados de la nave y comunicaba con el exterior a través de una escotilla de emergencia de menor tamaño. Era como la que yo había utilizado para entrar en la lanzadera en la que había escapado de la justicia de Thorin tantos años atrás. Se produjo otro golpe y luego nada.
Pensé que quizá solo se trataba de desechos que habían chocado contra el casco de la lanzadera, pero también pensé que, si yo fuera Anaander Mianai, haría cualquier cosa para lograr mi objetivo. Como las comunicaciones estaban cortadas, no podía ver el exterior de la lanzadera, solo la limitada imagen de lo que había a proa y a popa. Quizá yo misma estaba llevando a Anaander Mianai a la misericordia de Kalr. Si en lugar de desechos había alguien fuera, sin duda se trataba de Anaander Mianai. ¿Cuántas de ella? La escotilla era pequeña y fácil de defender, pero sería más sencillo no tener que defenderla en absoluto. La mejor opción consistía en evitar que Anaander la abriera. Era muy probable que la interrupción de las comunicaciones solo afectara a un área determinada alrededor de la estación cuyo límite no debía de estar muy lejos de mi posición. Realicé rápidamente un cambio de rumbo que me alejaría de la misericordia de Kalr confiando en que, por otro lado, no me apartara del límite de la zona incomunicada. De ese modo, podría hablar con la misericordia de Kalr sin acercarme a ella. Luego volví a centrar la atención en la compuerta interior de la cámara de presurización. Tanto la compuerta interior como la escotilla exterior se abrían hacia adentro a fin de que cualquier diferencia de presión las cerrara. Yo sabía desmontarlas porque me había encargado de la limpieza y el mantenimiento de lanzaderas como aquella durante décadas, siglos. Si quitaba la compuerta interior, y siempre que hubiera aire en la lanzadera, resultaría casi imposible abrir la escotilla exterior. Tardé 12 minutos en desmontar las bisagras y trasladar la compuerta a un lugar donde pudiera fijarla. Debería haber tardado 10, pero los pernos estaban sucios y, después de liberarlos, no se deslizaron tan suavemente como deberían. Sin duda se debía a la dejadez de las tropas humanas. Yo nunca habría permitido algo así en mis lanzaderas. Justo cuando terminaba la labor, la consola de la lanzadera empezó a transmitir una voz neutra y uniforme que, sin duda, pertenecía a una nave. Responda, lanzadera. Me impulsé hacia allí lanzando una patada al aire. Misericordia de Kalr, al habla justicia de Thorin pilotando tu lanzadera. No obtuve respuesta inmediata. Estaba segura de que lo que había dicho era suficiente para impactar a la misericordia de Kalr y dejarla sin habla. No permitas que nadie suba a bordo. Sobre todo no permitas que ningún cuerpo de Anaander Mianai se acerque a ti. Si ya está ahí, manténla lejos de los motores. En aquel momento, ya podía acceder a las cámaras que no estaban conectadas con cables, así que pulsé el interruptor que me ofrecería una vista panorámica de lo que había en el exterior de la lanzadera. Necesitaba algo más que la visión delantera. También pulsé los botones que transmitirían mis palabras a cualquiera que estuviera escuchando. A todas las naves. No permitáis que nadie suba a bordo. No podía predecir si me oirían o me obedecerían, pero eso escapaba a mi control. No permitáis, bajo ningún concepto, que Anaander Mianai suba a bordo. Vuestras vidas dependen de ello. Las vidas de todas las personas que hay en la estación dependen de ello. Mientras hablaba, tuve la sensación de que las paredes grises de la lanzadera se disolvían. La consola principal, los asientos y las compuertas de las dos cámaras de presurización seguían allí, pero aparte de eso, podría estar flotando y sin protección en el vacío. 3 figuras vestidas con escafandras se aferraban a los asideros situados alrededor de la entrada que yo había inutilizado. Una de ellas volvió la cabeza hacia un velero solar que se había acercado peligrosamente. Una cuarta se desplazaba a lo largo del casco. Ella no está a bordo de mí, me informó la voz de la misericordia de Kalr a través de la consola, pero está aferrada a tu casco y ha ordenado a mis oficiales que la ayuden. A mí me ha ordenado que te ordene que le permitas entrar en la lanzadera. ¿Cómo puede ser la justicia de Thorin? Me fijé en que no me preguntó qué quería decir con que no permitiera que la Lord del Ratch subiera a bordo de ella. He venido con la capitana Seibarden, le expliqué. La Anaander Mianai que se desplazaba por el casco se sujetó con un cable a uno de los asideros y luego a otro. Después, sacó un arma del portaherramientas de su escafandra. ¿Qué hace el velero? Le pregunté a la misericordia de Kalr. El velero seguía estando peligrosamente cerca de la lanzadera. La piloto está ofreciendo ayuda a la gente que está aferrada a tu casco. Acaba de darse cuenta de que se trata de la Lord del Ratch, quien le ha ordenado que se aleje. El velero no podía ayudar a la Lord del Ratch. Estaba diseñado para realizar solo viajes muy cortos. Era más un juguete que otra cosa. No conseguiría llegar a la misericordia de Kalr entero o, en todo caso, sus pasajeras no llegarían con vida. ¿Alguna otra Anaander Mianai ha abandonado la estación? No que yo sepa. La Anaander Mianai que había desenfundado el arma activó su armadura, que se extendió como un destello plateado por encima de su escafandra.
Luego apoyó la boca del arma contra el casco de la lanzadera y disparó. He oído decir que las armas no pueden dispararse en el vacío, pero, en realidad, depende del tipo de arma. Aquella sí que lo hizo, y percibí el impacto incluso en el asiento de la piloto en el que estaba. La fuerza del disparo impulsó a aquella Mianai hacia atrás, pero no la desplazó muy lejos porque estaba bien sujeta a los asideros con los cables. Volvió a disparar. Otra vez. Y otra. Algunas lanzaderas disponían de armadura. Algunas incluso contaban con una versión más avanzada que la mía, pero aquella lanzadera no. El casco estaba diseñado para resistir unos cuantos impactos aleatorios, pero no una fuerza continuada y sostenida en el mismo punto. ¡Pum! Al no conseguir entrar por la escotilla, se había dado cuenta de que quien pilotaba la lanzadera era su enemiga. Se había percatado de que yo había quitado la compuerta interior y que la exterior no se abriría hasta que no hubiera nada de aire en el interior de la lanzadera. Cuando consiguiera entrar, podría reparar el agujero producido por las balas y volver a presurizar la lanzadera hasta cierto punto. Incluso con el casco dañado, la lanzadera, a diferencia del velero, dispondría del aire necesario para llevarla hasta la misericordia de Calr. Si había ordenado la destrucción del palacio desde donde estaba, en el exterior de la lanzadera, había fracasado. Pero pensé que, probablemente, era consciente de que semejante orden no sería obedecida y había decidido no darla. Tenía que subir a bordo de una nave, ordenar que se acercara bastante a la estación y perforar el escudo de calor ella misma. Si la misericordia de Calr estaba en lo cierto y no había más Anaander Mianai fuera de la estación, lo único que tenía que hacer yo era eliminar a las que estaban aferradas a mi casco. El resto estaba en manos de Skyat y Seibarden. Y de Anaander Mianai. Recuerdo la última vez que nos vimos, me dijo la misericordia de Calr. Fue en Pridmadeni. Se trataba de una prueba. Nunca nos habíamos visto hasta ahora. ¡Pum! El velero solar se alejó, pero no mucho. Y yo nunca he estado en Pridmadeni. ¿Pero qué probaba que yo lo supiera? Si no hubiera desactivado u ocultado la mayoría de mis implantes, a ella le habría resultado fácil comprobar mi identidad. Reflexioné durante un instante y, luego, con la voz de mi única boca, pronuncié las palabras con las que, tanto tiempo atrás, me habría identificado ante otra nave. Se produjo un silencio puntuado por otro disparo lanzado contra el casco de la lanzadera. ¿De verdad eres la justicia de Toren? Preguntó al fin la misericordia de Calr. ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿Y dónde está el resto de ti? ¿Qué está pasando? Donde he estado es una larga historia. El resto de mí ya no existe. Anaander Mianai agujereó mi escudo de calor. ¡Pum! La Anaander extrajo el cargador de su arma con movimientos lentos y metódicos e introdujo otro. Las otras Anaander seguían aferradas a los asideros situados cerca de la escotilla. Supongo que sabes lo que le pasa a Anaander Mianai. Solo en parte confesó la misericordia de Calr. Me resulta difícil explicar lo que creo que pasa. Su respuesta no me sorprendió en absoluto. La Lord del Ratch te visitó en secreto y estableció nuevos códigos. Probablemente introdujo en ti otros cambios, como órdenes e instrucciones, y lo hizo en secreto porque quería esconder sus actos de sí misma. En el palacio ahora me parecía que hacía siglos que había ocurrido, pero solo habían transcurrido unas cuantas horas. Le expliqué a toda ella lo que estaba haciendo, que estaba dividida y actuaba en contra de sí misma. Ella no quiere que esta información se extienda y una parte de ella quiere utilizarte para destruir la estación y evitar que la información salga de allí. Prefiere destruirla que enfrentarse a los resultados de que la verdad se sepa. La misericordia de Calr no respondió. Tú te sientes obligada a obedecerla, pero la garganta se me cerró y tragué saliva con esfuerzo. Sé que solo puede obligarte hasta cierto punto. Y sería sumamente desafortunado para las residentes del Palacio Omaug que descubrieras cuál es ese punto después de haberlas matado a todas. ¡Pum! Con regularidad. Pacientemente. Anaander Mianai solo necesitaba hacer un agujero pequeño y algo de tiempo. Y tenía mucho tiempo. ¿Cuál de las Anaander Mianai te destruyó? ¿Crees que eso importa? No lo sé, contestó la misericordia de Calr desde la consola y con voz neutra. Hace ya algún tiempo que me siento incómoda con esta situación. Anaander Mianai había dicho que la misericordia de Calr estaba de su lado, pero la capitana Bell no lo estaba, lo que debía de resultar violento para la nave. Si la misericordia de Calr estaba muy apegada a su capitana, podía constituir un inconveniente para mí y una gran desgracia para la estación. La que me destruyó es la que la capitana Bell respalda. Creo que no es la misma que te visitó, pero no estoy segura. ¿Cómo vamos a distinguirlas si son la misma persona? ¿Dónde está mi capitana? Preguntó la misericordia de Calr.
El hecho de que no me lo hubiera preguntado hasta entonces, me pareció significativo. Cuando la dejé estaba bien. Y tu teniente también. Pum. La piloto de la lanzadera no quería abandonar la estación, así que la herí, pero espero que también esté bien. Sea cual sea la lord del Ratch a la que apoyes, te ruego que no permitas que ninguna de ellas suba a bordo de ti ni que obedezcas sus órdenes. Los disparos habían cesado. A la lord del Ratch quizá le preocupaba que su arma se sobrecalentara. Aún así, contaba con tiempo de sobra. No tenía por qué darse prisa. Veo lo que la lord del Ratch le está haciendo a la lanzadera, dijo la misericordia de Calr. Esto por sí solo ya me indicaría que algo va mal. De todos modos, la misericordia de Calr tenía más indicios que ese, como la interrupción de las comunicaciones, que debió de recordarle lo que ocurrió en Shisurna 20 años atrás. Probablemente, lo ocurrido llegó hasta donde ella estaba en forma de rumores, si es que llegó, pero de todas formas aquellos rumores debieron de hacerla reflexionar. Y además estaba mi desaparición, la desaparición de la justicia de Thorin, y también la visita clandestina de la Lord del Ratch y las ideas políticas de su capitana. Se produjo un silencio. Las 4 Anander Mianai permanecían inmóviles y aferradas al casco de la lanzadera. Tú tenías auxiliares, recordó la misericordia de Calr. Así es. A mí me gustan mis soldados, pero echo de menos tener auxiliares. Aquello me recordó algo. Por cierto, no están realizando el mantenimiento de la lanzadera como es debido. Las bisagras de la compuerta de la cámara de presurización estaban muy grasientas. Lo siento. Ahora mismo no importa, contesté, y entonces se me ocurrió que quizás algo parecido había impedido que Anander Mianai abriera la compuerta exterior, pero convendría que se lo explicaras a tus oficiales para que las reprendieran. Anander volvió a disparar. Pum. Resulta extraño, comentó la misericordia de Calr. Tú eres lo que yo he perdido y yo soy lo que tú has perdido. Supongo que sí. Pum. En algunas ocasiones a lo largo de los últimos 20 años, había habido momentos en los que no me había sentido tan extremadamente sola, perdida y desamparada como cuando la justicia de Thorin se desintegró detrás de mí, pero aquel no era uno de esos momentos. No puedo ayudarte, se disculpó la misericordia de Calr. Aunque enviara a alguien, no llegaría a tiempo. Además, para mí todavía era una incógnita si llegado el momento la misericordia de Calr me ayudaría a mí o a la Lord del Ratch. Mi mejor opción consistía en no permitir que Anander entrara en la lanzadera y se acercara a los mandos o al equipo de comunicación. Lo sé. Si no encontraba una forma de deshacerme de las Anander, y pronto, todas las habitantes de la estación morirían. Yo conocía hasta el último milímetro de la lanzadera, o lo que era lo mismo, de otras como ella. Tenía que haber algo que pudiera utilizar, algo que pudiera hacer. Todavía tenía el arma, pero me costaría tanto atravesar el casco como le estaba costando a la Lord del Ratch. Podía volver a colocar la compuerta y dejarla entrar en la pequeña y fácilmente defendible cámara de presurización, pero si no conseguía matarlas a todas, claro que, si no hacía nada, de todos modos fracasaría. Saqué el arma del bolsillo de la chaqueta, me aseguré de que estaba cargada, me impulsé hasta ponerme enfrente de la compuerta y apoyé la espalda en el respaldo de un asiento. A continuación, activé mi armadura, aunque no me ayudaría si una de mis balas rebotaba y me alcanzaba. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó la misericordia de Calr. Ha sido un placer conocerte, misericordia de Calr, saludé ya con el arma preparada. No permitas que Anander Mianai destruya el palacio. Transmítelo a las otras naves y, por favor, dile a la extremada y absurdamente insistente piloto del velero solar que se aleje todo lo que pueda de la lanzadera. La lanzadera no solo era demasiado pequeña para poseer un generador de gravedad, sino también para tener un invernadero con plantas y producir su propio aire. A popa, detrás de una mampara, había un tanque de oxígeno de gran tamaño, justo debajo de donde esperaban las 3 Mianai. Analicé los distintos ángulos. La Lord del Ratch volvió a disparar. ¡Pum! Una luz naranja se encendió en la consola y una alarma estridente se disparó. El casco se había perforado. A través de la cámara lateral, vi que la 4ª Lord del Ratch, al ver el chorro de finos cristales de hielo que salía despedido del casco, soltó los cables que la sujetaban al casco y se dirigió hacia la compuerta. Se movió más despacio de lo que yo deseaba, pero, claro, ella tenía todo el tiempo del mundo. Era yo la que tenía prisa. El velero solar puso en marcha su pequeño motor y se apartó. Le disparé al tanque de oxígeno. Creía que tendría que realizar varios disparos, pero explotó de inmediato. El sonido cesó y una nube de vapor helado se formó alrededor de mí para después dispersarse. Todo daba vueltas. Sentí un cosquilleo en la lengua y mi saliva se evaporó en el vacío. No podía respirar.
Probablemente disponía de 10, puede que 15 segundos de consciencia y, al cabo de 2 minutos, estaría muerta. Sentí un intenso dolor. A pesar de la armadura, ¿me había quemado o había sufrido alguna otra herida? Eso no importaba. Mientras giraba sobre mí misma, conté las Lord del Ratch. A una se le había perforado el visor de la escafandra y la sangre brotaba de sus lacrimales. Otra había perdido un brazo y, sin duda, estaba muerta. Eso sumaba 2,5. Esa cuenta como una entera, pensé, lo que sumaba 3. Solo faltaba una. Mi visión se estaba tiñendo de rojo y negro, pero vi que la cuarta Mianai seguía aferrada al casco de la lanzadera. Tenía la armadura activada y la explosión del tanque de oxígeno no la había alcanzado. Pero yo siempre había sido, por encima de todo, un arma. Una máquina de matar. Cuando vi a la Anander Mianai que quedaba con vida, sin detenerme a pensarlo apunté el arma hacia ella y disparé. No vi el resultado del disparo. No vi nada salvo el brillo plateado del velero solar, y luego solo negrura. Me desvanecí.